mía, me llama por sus recuerdos, su historia y su alegría. Me identifica, me llena de vida, me identifica, me llena de vida. Con una sonrisa a la vida, dibujada haciendo el bien, cantemos a la mujer y la libertad. Vivamos nuestras tradiciones, gritemos en un cantar, que somos berracamente tolimenses de verdad, que somos berracamente tolimenses de verdad. Mi música, mi gente y la tierra viva, me llama por su recuerdo. Hoy le damos espacio a la literatura y al periodismo. Estamos con una comadre que ha ganado 2 premios nacionales de periodismo. Bueno, una cantidad de jodas con esa vaina. Fuera de que de esos premios nacionales tiene un contexto, un contacto con periodistas. Y lo vemos, por ejemplo, en el libro Los niños del Amazonas. que el autor lo primero que agradece es su colaboración. Entonces no es la que revisa una vaina por joder, sino que le ayuda a dar calidad. Pero sin hablar mucha paja, cuéntenos su infancia en Ibagué. ¿Qué recuerda de su infancia en Ibagué? Bueno, yo nací en Bogotá y viví toda mi vida en Bogotá, pero mi vínculo con Ibagué empieza en la sangre. Mi papá era de Ibagué, mi abuela era del Fresno, mi mamá de Calarcá, criada en Ibagué. Así que toda mi vida estuve conectada con Ibagué, viniendo a pasar las vacaciones acá, teniendo familia aquí, siempre estando enterada de lo que sucedía en Ibagué y siempre planeando el regreso. Bueno, en Ibagué fue una vida más o menos calmadita, ¿no es cierto? Ya cuando se va para Bogotá, arranca de una vez con periodismo. Sí, yo, como le dije, mi vínculo con Ibagué viene de la infancia, pero en la adultez viví durante 9 años en Ibagué, casada con un tolimense. Y cuando regreso a Bogotá, el segundo trabajo que consigo en Bogotá después de los 9 años en Ibagué fue en la revista Semana. Ahí estuve vinculada durante 10 años haciendo trabajos de corrección de texto. Y ahí tengo la oportunidad de conocer pues los grandes periodistas del momento, cuando la revista pues tenía otra dirección, otra orientación, otro peso. Y aunque el trabajo del corrector en algún momento es bastante silencioso, la vinculación con quienes producen los textos es permanente y cercana. Entonces, ahí la escuela fue maravillosa. De contactos grandes que podamos decir, ¿cuáles recuerda? Antonio Caballero y Daniel Coronel. ¿A qué ves? Sí. Yo creo que Los 2 maestros del momento. Del periodismo, de la investigación. Pues es un ejemplo de periodismo, pulcritud, rectitud. No se podía pedir otra cosa. Sí, claro. Antonio Caballero era un ser maravilloso que escribía en su máquina de escribir, que se negó a usar el computador y mandaba las columnas por fax. Y su máquina de escribir era muy vieja, con una cinta casi transparente, y al pasar eso por un fax
la columna llegaba transparente. Entonces había que traducirla con él por teléfono. Entonces yo le decía, yo con un susto espantoso, porque era Antonio Caballero, era como estar hablando con Dios. Yo le decía, Antonio, tercera palabra, línea 20. Entonces él decía, espera un momento, voy y busco el texto. Entonces traía el texto y lo íbamos leyendo juntos. Entonces era maravilloso. Era supremamente incómodo, pero era maravilloso que alguien tan brillante pues tuviera la necedad de la máquina de escribir. Yo me sentía privilegiada. Y después de muchos años de este oficio, de qué susto tener que llamarlo, qué vergüenza, qué miedo, qué genio, cuando el vínculo se hizo permanente, pues ya él me empezó a invitar a su casa. Entonces me decía, pero traiga pan de yuca, pero traiga arepas. Entonces yo iba a su casa y recuerdo que yo hablaba sin parar porque me emocionaba muchísimo. Y él solo sonreía y contestaba pequeñas frases que eran maravillosos. Pero Tenía una picardía del carajo. sí, una picardía, una dulzura, una timidez. Era un ser maravilloso. Bueno, recordando que usted conoció a Luz Estela, ¿no es cierto? Por supuesto, leyéndola. Sí, 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 porque no tengo idea de su... debió morir en los años 50, no tengo idea, no recuerdo. Pero sí la leí bastante. Era la poetisa demostrable aquí en esa época. Sí, sí. Y tenía, como hemos hablado en otro momento, ella tenía la costumbre de escribir poemas a los niños de la alta sociedad que iban naciendo. Entonces su regalo para su mamá era un poema dedicado al bebé recién nacido. Y ella le escribió un poema a mi padre. Entonces en mi casa siempre se veneró la obra de Luz Estela. Bueno, de los trabajos que usted pues tuvo que leer mucha gente, muchos artículos, muchos ensayos, pero de pronto lo que más la ha dejado satisfecha. El trabajo de los niños del Amazonas con Daniel Coronel está rodeado de temas personales de ambos en ese momento. Aparte de que la historia de los niños del Amazonas es brutal, Daniel Coronel pasaba por una situación familiar difícil, yo pasaba por una situación familiar difícil, y él me cuenta que tiene esta propuesta, y yo le dije, hágale, yo le ayudo. Y en algún momento de que él empezó a escribir y yo empecé a revisar, él abandonó el proyecto por su situación familiar. Y yo dije, bueno, esto ya se perdió. Y semanas después del abandono del proyecto, él me llama y me dice, tenemos 8 días para terminar eso. No me acuerdo, 8 o 14, no importa, pero eran muy pocos. Tenemos que terminar el proyecto ya. Entonces, cada día él me enviaba un capítulo. A las 6 de la tarde me decía, me voy a poner a escribir, y me enviaba el capítulo a medianoche. Y yo debía devolvérselo en la madrugada revisado. Al día siguiente lo mismo, y en muy pocos días cerramos el proyecto que había quedado truncado por un tiempo. Entonces, al libro, por supuesto, le fue muy bien porque era un trabajo de Daniel Coronel y una noticia que había tenido repercusión mundial. Entonces, la primera pregunta que me hacía todo el mundo era, oh, pero le dedicaron meses, oh, pero fue un trabajo muy detallado. Y en realidad fueron muy pocos días. Y pues eso lo único que me dejaba en claro era
la pilera de ese señor, la capacidad de decir me voy a sentar a escribir y no me paro hasta que tenga 20 páginas del siguiente capítulo o 35. Pero día a día sacó un capítulo con una lucidez la de con una raza. lucidez impresionante. Bueno. Usted ha tenido una fiebre también de trabajar con niños. Sí. ¿Cómo le ha ido con esa vaina? Ha sido poco, pero sí, de alguna manera es el trabajo que más feliz me ha hecho en la vida. Porque pues fui promotora de lectura aquí en Ibagué mucho tiempo. Y cuando me fui de Ibagué, el primer trabajo que encontré fue en un centro de reclusión de jóvenes infractores. El centro de reclusión pertenecía a la alcaldía de Gustavo Petro. Entonces había niños que estaban involucrados en asesinatos, en tráfico de droga y que necesitaban todo, desde un abrazo hasta un bombombón. Entonces ahí hice muchos talleres de lectura que tuvieron un eco maravilloso en la vida de muchos con los que aún tengo trato, que crecieron conmigo y eso es más satisfactorio que cualquier cosa. Estuvimos con usted y me permito mencionar el evento. Estuvimos en una librería ayer de Ibagué que se llama Alas de Colibrí y la persona que dirige esa librería y que dirigió la conversación que tuvimos hizo alusión a cosas que yo le enseñé en su niñez mientras estábamos conversando. Y eso no tiene precio, eso es mejor que cualquier cosa. Yo organicé la biblioteca de Gorgona, Bucaramanga y Cali. Y los alumnos que más recuerdo eran los condenados a más tiempo. Y terminé con grandes amigos. Y por ejemplo en Bucaramanga yo dejaba mis cosas en una mesa. Sí. Celular, bueno, todas las vainas, hasta los cigarrillos. Allá un guardián no podía dejar unas llaves descuidadas porque le tocaba que pagar rescate. A mí nadie me tocó una cosa, nadie. A mí me pasó igual en el centro donde yo trabajaba. Había muchos niños que pertenecían a pandillas y sus amigos que estaban afuera realizaban rescates cinematográficos, rompiendo vidrios, rompiendo puertas, afilando cepillos de dientes. Y era una cosa muy violenta. Y mientras yo estuve de turno durante 2 años, nunca alguien se despeinó. Yo me iba, terminaba mi turno y ahí se armaba el caos. Pero mientras yo estaba presente, jamás pasó nada, porque ellos me respetaban. Esa gente siente quién la está ayudando. Por ejemplo, yo recuerdo que Bucaramanga iba una monja y los vergados no iban a rezarle ni nada de esa vaina. Manita, una medallita. Y yo le pongo cuidado a un vergajo y ya lleva como 6 medallas. ¿Y usted para qué pide tantas medallas? Las cogía y una vez armado un muñequito. ¿Ah? Entonces, por eso gozaban con que fueran las monjas, porque eran muy caritativas. ¿Les sabe por qué hay muñecos? Para eso era que utilizaban las vainas. Pero a uno no le hacían daño. Eso sí, ni por el berraco. Pero la sacamos a un sitio que usted no venía hace rato. Hace mucho. Y lógicamente esto se ha cambiado totalmente. Es que esto, pues las tragedias y toda esa vaina pasan y pasan.
pero la gente sigue. Pues afortunadamente le han puesto cuidado a las vías, algunas cosas. Tiene un problema. Nadie le para bolas a la reforestación. Y ahí tenemos, en Ibagué pasa un incendio en la 19 con cuarta. Lo vi en las noticias. Llegaron los carros de bomberos y no tenían agua. Entonces decían unos que estaban esperando que llegara el agua del acueducto alterno, que llevan 50 años haciéndolo. Pero eso sí, cuidadosamente roban plata de ahí. Bueno, no hablemos de esa vaina porque ya entrase uno de víspera de jueves es como harto, ¿no? Bueno, yo no sé, yo estoy muy complacido teniendo la visita, Muchas gracias. escuchando su charlita ayer, que me pareció genial y de la cual aprendí mucho. Puede ser que nos volvamos a encontrar Claro que sí. y armamos otra recocha otra vez que venga. Mire, mi gracias, mujer. Gracias a usted. A usted no joda. Dibujado en el pie, cantemos a la mujer.